Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto. Muy buenas tardes o buenas noches ya. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Les damos la cordial bienvenida en este nuevo programa de acompañamiento pastoral. Para nosotros es un gusto poder llegar hasta sus hogares con la palabra del Señor y Amén. poder animarles, ¿cierto?, a alabar a nuestro Dios a través de los cánticos que se han preparado para Él. Así que le invitamos a que usted esté allí ya descansadito, ¿cierto?, de los ajetreos del día y poder tener ese espacio para poder participar de todo este tiempo de acompañamiento pastoral. Así que el Señor les bendiga allí junto a su familia. Y nuevamente, bienvenidos, amados hermanos, hermanas, amigos y familiares. Hoy es martes 6 de julio. Estamos comenzando un nuevo mes como programa. Y gracias a Dios, porque Él es con nosotros. Deseamos que Dios se glorifique en esta noche. Deseamos que este tiempo especial que vamos a compartir juntos sea agradable delante del Señor y redunde para bendición de nuestras vidas. Amén. Y pensando en eso, entonces vamos a orar. Vamos a encomendar todo en las manos de nuestro Dios y a pedir su bendición. Oremos. Padre nuestro, con mucha gratitud en nuestros corazones, nos acercamos a usted en esta noche. Muy agradecidos como hijos, como iglesia, porque en este tiempo no fácil para el mundo, usted nos ha guardado de todo mal. Amén. Usted ha sostenido nuestras vidas. Usted nos ha bendecido abundantemente y tenemos gratitud en nuestros corazones. Alabanzas a su nombre. Glorias a usted, Padre, porque usted es Dios bueno, misericordioso, perfecto, Dios fiel, Dios santo, todopoderoso, que siempre está con nosotros. Glorificado sea usted, nuestro Dios, glorificado sea Cristo, nuestro Señor y Salvador, glorificado sea el Espíritu Santo en este programa y su palabra sea puesta muy en alto. Amén. Señor, que este tiempo de acompañamiento pastoral sea grato ante su presencia y redunde para bendición de muchas personas. Es lo que te pedimos, dejando todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les vamos a invitar ahora que podamos entonar alabanzas a nuestro Dios. Amén. Sin duda, ¿cierto? Usted tiene mucha gratitud para con su Señor, porque Así Él ha es. sido bueno, ¿cierto?, con cada uno de ustedes y de nosotros también. Amén. Así que por eso y por todas las bendiciones que Él derrama a diario en nuestras vidas, en nuestra familia y aún también por las pruebas que tenemos que pasar, ¿cierto?, le vamos a alabar al Señor, porque Él es Así en es. todo con nosotros. Amén. Él es nuestro ayudador. Y vamos a Amén. decir, a través de estas alabanzas, vamos a darle gracias, ¿cierto?, por sus bondades, por lo grande de su amor y por sus misericordias que son renovadas cada día. En Amén. favor nuestro. Así es, Cantemos Señor. al Señor. Amén. Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Gracias quiero darte por lo grande de
Señor. Las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios nunca cesan. Nuevas son cada amanecer. Nuevas son cada mañana. Cada mañana. Porque muy grande es su amor. Muy grande es su amor. Las misericordias de Dios nunca cesan. Nuevas son cada amanecer. Nuevas son cada mañana. Cada mañana. Porque muy grande es su amor. Muy grande es su amor. Amén. Yo creo que usted, después de finalizada esta alabanza, ha dicho amén. Muy grande es el amor de Dios para conmigo, para con usted, para con todos nosotros. Alabado sea el Señor. Y porque Él nos ama, nos tiene paciencia. Y porque Él nos ama, nos perdona. Y porque Él nos ama, desea lo mejor para nosotros. Y pensando en nosotros como iglesia, vamos a pasar un tiempo especial de oración. Es bueno que oremos por la iglesia, por la obra. Es bueno que oremos por algo que necesitamos. Un nuevo despertar, un mayor avivamiento del Señor en nuestras vidas. Un mayor mover del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios se mueve libremente, ocurren tantas cosas preciosas. Dios es exaltado. Cristo es puesto muy en alto. La palabra de Dios es entendida con claridad. Se manifiestan los dones y ministerios del Espíritu. La iglesia crece y nuevas almas son añadidas a ella. Por eso es que vamos a orar en esta hora por un mayor mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Queremos que el Espíritu Santo obre y los dones y ministerios que Dios nos ha dado puedan estar ahí, dispuestos para el Señor, ejercitándose y no colgados, ¿cierto? No con polvo, sino puestos en las manos del Señor para su gloria. Así que vamos a orar por esta necesidad, llenura del Espíritu Santo, mover del Espíritu Santo en la iglesia. Clame usted allí en su casa, oremos al Señor todos juntos. Padre nuestro, delante de usted como hijos, como iglesia, y al mirarnos a nosotros mismos nos reconocemos faltos y necesitados. ¿Y a quién vamos a acudir si no es a usted? Usted tiene la respuesta a nuestra necesidad espiritual. Padre, al mirar su palabra, vemos una iglesia llena del Espíritu Santo, guiada, Señor, por tu Espíritu, llena del poder del Espíritu y siendo usada, Señor, de una manera tan maravillosa. Oh Dios, así queremos ser nosotros, una iglesia espiritual, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia donde el Espíritu Santo obra libremente. Señor, oramos por llenura del Espíritu Santo, oramos por mover del Espíritu Santo en la iglesia, que los dones y ministerios del Espíritu que están dormidos por nuestra culpa, por nuestro pecado, por nuestra indiferencia, sean despertados, sean activados, Señor, y tus hijas y tus hijos, conforme a los dones que tú has repartido, comiencen a glorificarte, te sirvan, Señor, con el corazón, dispuestos a ver tu gloria en el día a día. Límpianos de toda maldad, santifícanos, Señor, quita todo lo que está estorbando tu gloria y bendícenos con nueva bendición. Y en esta noche te pedimos llenura del Espíritu Santo. Sí, Señor, dejando nuestras vidas delante de ti. Gracias porque nos escuchas y nos responderás. A ti te damos la honra y la gloria, Señor, que tú mereces, dejando esta nuestra necesidad delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, amados hermanos y hermanas. Amén. Y para finalizar este tiempo especial, ¿cierto? Vamos a cantar una alabanza que tiene que ver con lo que recién orábamos. Espíritu de Dios, llena mi vida. Ya somos templo del Espíritu Santo. Él está en nosotros. Debemos darle todo el control. Amén. Eso es lo que expresa la alabanza. Démosle todo el control al Espíritu Santo. Él hará cosas maravillosas en nuestra vida y a través de nosotros.
Así que cantamos al Señor esta preciosa alabanza. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname, lléname de tu dulzura, lléname, lléname, lléname de tu poder. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname, lléname de tu dulzura, lléname, lléname, lléname de tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Amén. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Necesitamos cada día más de la llenura del Señor, ¿cierto? Amén. Para poder vivir la vida que a Dios le agrada. Amén. Sí, Amén. Señor. Vamos a pasar ahora al tiempo de preguntas y de respuestas. Vamos a hacer un repaso del programa anterior. Así es. Primeramente comenzamos con un repaso y nos referimos a un repaso a lo que estuvimos considerando el martes pasado, del capítulo 3 de Primera de Juan, los versículos 4 al 10, que dicen de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 10. Y de este pasaje bíblico, ¿cierto?, se rescatan varias enseñanzas importantes que estuvimos viendo el martes pasado. Versículo 4 define qué es pecado. El versículo 4 dice que pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley? La ley de Dios, la ley de Cristo. Y la ley de Dios y la ley de Cristo tienen que ver con los mandamientos que Dios ha establecido, con las enseñanzas que Dios nos ha dado, con los principios que Él, ¿cierto?, ha dejado a su pueblo. Pecar es no hacer la voluntad de Dios, es no considerar los mandamientos, enseñanzas o principios bíblicos. Eso es pecado, infringir o no obedecer la ley de Dios. Y ese es lo que estuvimos hablando también el martes pasado. Versículo número 5. Dos cosas importantes acerca de Jesús en relación con nosotros. Primero, Él vino para quitar nuestros pecados. Estábamos inmundos, esclavos del pecado, apartados de Dios, porque Dios es santo. Y Cristo vino
entre los propósitos de su venida, a quitar nuestros pecados, a romper el poder del pecado en nosotros, a limpiarnos de toda maldad, para así presentarnos delante de Dios sin mancha y así reconciliarnos con Dios. Gloria al Señor por esta obra bendita de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a quitar nuestros pecados. Y la segunda cosa importante que se menciona de Jesús en el versículo 5, en la parte final dice, y no hay pecado en Él. Así es. Y por eso es que Él pudo vencer el pecado, pudo vencer el diablo, pudo vencer la muerte, porque Jesús es sin pecado. No hay mancha, no hay infracción de la ley, no hay desobediencia, no hay maldad en Jesús. Él es perfectamente santo, santo, santo. Y gloria al Señor. El otro versículo importante es el número 6, que habla acerca de la realidad espiritual, ¿cierto? De aquel que permanece primero unido a Cristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero lo primero, lo importante del versículo 6 dice que todo aquel que permanece unido a Cristo, confiando en Cristo, dependiendo de Cristo, todo aquel que viene de Jesús o que tiene a Cristo en su corazón, no peca. Es decir, no practica el pecado. Y la segunda cosa importante del versículo 6 habla acerca de la realidad de aquel que practica el pecado. Ese no le ha visto ni le ha conocido. Palabra del Señor, ¿cierto? Los versículos 7 y 8, ¿cierto? Declaran quién es de Dios y quién es del diablo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que es de Dios es justo como Él es justo. Justo significa que hace lo bueno, que hace lo recto, que da a cada uno conforme a lo que corresponde. Ese es de Dios, porque ha nacido de nuevo, por eso practica la justicia. Pero dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿cierto? Y eso es importante. El que vive en la práctica del pecado aún no es de Dios. No conoce a Cristo, no ha nacido de nuevo, todavía está bajo el gobierno de Satanás. Y eso es, ¿cierto?, algo terrible, pero es la realidad espiritual de todos aquellos que aún no se arrepienten de sus pecados, que aún viven en la práctica de sus pecados. Por último, el versículo 8. ¿A qué vino Cristo? Dice el versículo 8, en la parte final, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino a quitar nuestros pecados, pero también Cristo vino a deshacer las obras del diablo, ¿cierto? A anular y destruir el poder del pecado, ¿cierto? Pero también a anular y destruir el poder de Satanás, obrando en el mundo, obrando en las personas. Vino a anular, a destruir la obra del diablo, ¿cierto? Y ahora sabemos nosotros que Satanás, el diablo, es un enemigo derrotado. Ya no tiene poder sobre nosotros, los que hemos creído en Cristo, ¿cierto? Cristo ha obrado sobre nosotros y ha quitado el pecado en nosotros, nos ha limpiado de toda maldad y ha cortado el poder del diablo obrando en nuestras vidas. Y hoy el diablo ya no puede someternos a su voluntad. Deshacer las obras del diablo. Entre las principales obras del diablo está el mentir, engañar, apartar a los seres humanos de Dios, además enemistar, esclavizar, matar, conducir a las personas a la muerte y condenación eterna. Y Cristo apareció para anular todo eso, para impedir, ¿cierto?, ese obrar de Satanás, ¿cierto? Cristo es nuestro libertador. Cristo es nuestro, ¿cierto?, no solo libertador, sino también nuestra victoria en el día a día, ¿cierto? En Cristo tenemos, ¿cierto?, la bendición eterna que Él nos ha regalado gratuitamente. Ya no somos esclavos del pecado, Cristo nos ha libertado del poder del pecado y de Satanás, y ahora vivimos una vida hermosa en comunión con Dios, gracias a Jesús. Es parte de lo que estuvimos viendo el martes pasado. Amén. Bueno, ese ha sido el repaso, ¿cierto?, del programa anterior. Amén. Y para cerrar este repaso, ¿cierto?, este espacio, y luego continuar con las preguntas y respuestas, vamos a cantar un coro que nos habla acerca de la victoria que tenemos en Cristo Jesús,
Cristo Jesús allí en la cruz derrotó, ¿cierto?, la muerte, derrotó el pecado, Así es, derrotó al Señor. diablo. Amén. En Él somos victoriosos frente al pecado, ¿cierto?, frente a las huestes de maldad. Así que cantemos este coro con esa plena convicción que en Cristo Jesús tenemos libertad y perdón de pecados. Amén. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que me ataban fueron rotas por Jesús. Las cadenas que me ataban fueron rotas por Jesús. Y mi copa llena está, llena está. Y mi copa llena está, llena está. Del aceite que desciende desde el trono del Señor. Del aceite que desciende desde el trono del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor, porque en Cristo tenemos victoria, ¿cierto?, frente Amén. al pecado, Amén. el mundo y el diablo. Amén. Vamos a pasar entonces al tiempo de preguntas y de respuestas. Vamos a continuar con el libro de Primera de Juan y vamos a ver ahora los versículos del 3, versículos del 11 al 15. Ahí estarán basadas las preguntas del día de hoy. Amén. Así que busquemos en Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 15. Vamos a darle lectura. Amén. Y dice así la palabra del Señor: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. Amén. Como dije, vamos a estar basadas las preguntas en el día de hoy, ¿cierto?, en estos versículos. Pasamos a la primera pregunta. ¿Cuál es la característica distintiva de un creyente y de una iglesia espiritual? Gloria al Señor por esta pregunta, porque aclara algo muy importante. Un creyente espiritual, una iglesia espiritual. ¿Por qué se destaca? Según la palabra del Señor, por el amor fraternal. La característica de un creyente espiritual, repito, y la característica de una iglesia espiritual es el amor fraternal. Está en que los hermanos se aman unos a otros. Aman con el amor de Dios, con un amor incondicional, ¿cierto? Aman a su hermano en todo tiempo, en todo lugar, no importando las circunstancias, no importando cómo su hermano se porte, ¿cierto? Ese creyente espiritual ama a su hermano. Así como la comunión con Dios, ¿cierto?, es una característica de aquellos que están en la verdad, así también lo es el amor fraternal. El que no ama a su hermano, también la Biblia lo dice, ese no conoce a Dios, ¿cierto? Ese no está en el verdadero cristianismo, porque una de las características importantes de que alguien es espiritual o de una iglesia espiritual es el amor fraternal, tal como la palabra del Señor acá lo dice, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Así es, clarito el mandato del Señor. Vamos a pasar a la pregunta número 2, según el versículo 22. Según el versículo 12. ¿Qué cosas importantes se dice de Caín, el primer hijo de Adán y Eva mencionados en la Biblia? Según la palabra del Señor acá, se dicen 3 cosas importantes acerca de Caín: que era del maligno. En segundo lugar, que sus obras eran malas. Y en tercer lugar,
que él mató a su hermano Abel. Que era del maligno. ¿Qué significa eso? Que era un imitador de Satanás, quien fue homicida desde el principio. Él dio lugar en su corazón a Satanás. Él miró a Satanás. Él siguió la voz de Satanás. Él imitó a Satanás. Por eso se dice acá que, ¿cierto?, él era del maligno. Y en segundo lugar, dice acá que sus obras eran malas. Como un resultado de lo anterior, de haberle dado lugar en su corazón a Satanás, su conducta era mala. Hacía cosas malas. Por lo tanto, no seguía el camino del Señor. Y lo tercero es que él mató a su hermano Abel, ¿cierto? Impulsado por su corazón malo, celoso, impulsado por la envidia, ¿cierto? Y influenciado por Satanás, el diablo, él mató a su hermano Abel, imitando a Satanás. Por eso la palabra del Señor dice en el versículo número 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 3. Según el versículo 13, y en relación con el mundo sin Cristo, ¿de qué no deberíamos extrañarnos? Dice el versículo número 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No debemos extrañarnos que el mundo nos aborrezca, que nos rechace, que nos odie. Dice la palabra del Señor, que usted y yo no deberíamos extrañarnos de esto. ¿Y por qué? Y la respuesta es sencilla, porque ellos no creen en Dios, porque ellos rechazan a Dios. Si rechazaron a Cristo y se lanzaron contra todo, contra el Santo, ¿cierto? Como contra el Mesías, ¿cierto? Contra el enviado de Dios, ¿no lo harán contra nosotros? Si el mundo está contra Dios, está contra Cristo, lógicamente estará contra los cristianos, lógicamente estará contra la iglesia, lógicamente estará contra usted, estará contra mí. Y dice la Biblia acá, no debemos extrañarnos de que esto nos suceda a usted y a mí. Palabra del Señor. Amén, así es. Pasamos a la pregunta número 4. Según el versículo 15, ¿cuál es la realidad espiritual de aquel que aborrece a su hermano? Dice la Biblia acá, que aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Amén. Y que la vida eterna no está en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El amar al hermano, ¿cierto?, nos lleva a dar la vida por él. Pero aquel que aborrece a su hermano, ¿cierto?, es conducido a quitar la vida. Amar nos conduce a dar la vida por. Aborrecer nos conduce a quitar la vida. Entonces dice acá que todo aquel que aborrece al hermano, ese no ha nacido de nuevo. Porque el que verdaderamente, ¿cierto?, es cristiano, es nacido de Dios, ama a su hermano. Pero aquel que dice que es creyente, aquel que dice que es un hijo de Dios, pero al mismo tiempo aborrece a su hermano, ese es mentiroso. En él no está la verdad, ese no ha nacido de nuevo. Dice la Biblia que ese es un homicida. Y la Biblia dice que ningún homicida tendrá parte en el reino de los cielos. Por lo tanto, al mismo tiempo, junto con ser homicida, él no tiene la vida eterna. Es palabra del Señor que aclara, ¿cierto?, esto que es tan importante. La característica de aquellos que son de Dios es el amor. Pero también la característica de aquellos que aún no conocen la verdad es el odio, ¿cierto? Es el rechazar o no amar a su hermano. Amén. Bueno, esas han sido las preguntas en el día de hoy en relación al capítulo 3, ¿cierto?, de los versículos 11 al 15. Así Amén. que quedémonos con esta palabra, ¿cierto? Y démosle gracias al Señor porque Él ha derramado su amor sobre nuestras vidas, ¿cierto? Y ese amor cada día nos debe de constreñir, ¿cierto? Nos Sí, debe de Señor. impulsar cada día a buscarle más y más a Él y obedecerle también a Él sus mandatos. Y Amén. agradecerle, ¿cierto?, por Cristo Jesús, ¿cierto?, que Él se ha revelado en nuestras vidas, se ha sacrificado por nosotros, ha muerto
y resucitó, ¿cierto?, para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a alabarle a Él, vamos a decir que cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Amén. Que se note, ¿cierto?, en el amor de nuestras vidas hacia Él. Hacia Amén. nuestro prójimo. Amén. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las sombras, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Y piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele hoy tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Amén. Amén. Estimados, esta es una alabanza que nos invita a reflexionar. Amén. ¿Tengo yo a Cristo en mi corazón? ¿Soy una nueva criatura? Al final decíamos, hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. La palabra del Señor ha estado hablando a nosotros, confirmándonos quiénes estamos en la verdad y quiénes están en el error, quiénes estamos en la salvación y quiénes aún no alcanzan salvación. Recordemos que queda poco tiempo para la venida de Cristo. Y aquí la Biblia nos ha dicho claramente, ¿cierto?, en este libro de Primera de Juan, el que practica el pecado no es de Dios. El que aborrece a su hermano no es de Dios. Así lo dice la Biblia. Y es importante que meditemos en esto, amados hermanos. Nuestra vida en el día a día es un resultado de lo que pensamos y creemos. Si amamos verdaderamente a nuestro hermano, estaremos dispuestos a estar con él, a compartir con él, a dar nuestra vida por él. Si no amamos a nuestros hermanos, ¿cierto?, de una otra manera se va a notar el desprecio, el celo, el rechazo, ¿cierto? No vamos a querer estar con él. Nos verá lo mismo que estemos o no estemos con él. Así que, amados hermanos, meditemos en la palabra del Señor que nos habla, ¿cierto?, cosas tan importantes como las que hemos visto hoy día. Y les invitamos para el próximo programa. Próximo martes, si Dios lo permite, vamos a continuar estudiando el capítulo 3 de Primera de Juan. Y usted lea la palabra del Señor. Usted estudia este libro en la casa. Hoy estuvimos viendo hasta el versículo 15, así que el próximo martes vamos a ver del versículo 16 en adelante. Y el Señor seguirá hablando nuestras vidas a través de este primer libro de Primera de Juan. Así que gracias al Señor por todo este tiempo. Amados hermanos, les invitamos a las actividades que tenemos por delante. No olvidar que mañana, miércoles, es día de ayuno y oración distrital. El jueves viene el culto de oración por grupos. Tenemos 2 grupos como iglesia y deseamos que usted participe activamente en alguno de ellos. Así que no deje de participar. Todos los jueves es importante que la iglesia se una en oración, en un clamor a Dios. Todos los jueves, cultos de oración en vivo, a contar de las 19:30 horas. El próximo jueves será por Zoom, ¿cierto?, a las 7:30 de la tarde. Y no olvidar que este fin de semana tenemos escuela bíblica. El sábado corresponde la escuela bíblica y es importante que la iglesia esté orando, esté participando, todos juntos, ¿cierto? Apoyando el trabajo de la escuela bíblica. Todos los sábados, o sea, cada 15 días, a las 15 horas, de 15 a 16 horas,
va la escuela bíblica, de niños, ¿cierto?, hasta 10 años aproximadamente. Y por la tarde del día sábado tenemos lo que es el culto juvenil. Y el día domingo a las 12 o mediodía en Chile tenemos nuestro culto de adoración familiar. Y es bueno que usted y yo, que usted y su familia esté participando y que estemos integrando a otros. Aprovechemos cada instancia que Dios nos da para llevar a Cristo a los necesitados. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias por sus oraciones, gracias por su participación, por su apoyo en la obra del Señor. Gracias por sus ofrendas también, que son importantes, ¿cierto? Que usted por amor y voluntariamente está dando. Bien, ya hemos llegado al término de nuestro programa, entonces vamos a orar al Señor para dar gracias. Pero antes, sí, se me olvidaba que debemos recordar que estos son los últimos días para nuestra ofrenda especial que estamos reuniendo como iglesia para ir en ayuda de una hermana en la fe. Una hermana de nuestra iglesia que ha estado muy enferma, que fue intervenida en una clínica en Temuco y que, ¿cierto?, tuvo que invertir una cantidad importante de dinero, varios millones de pesos, ¿cierto?, por su salud. Y nosotros como iglesia estamos dispuestos a ayudarle con un granito de arena, ¿cierto?, por amor a estar con ella en esta necesidad. Así que estos son los últimos días, hasta el domingo, ¿cierto?, para que usted haga llegar su ofrenda de amor a la iglesia, ¿cierto?, para la hermana, ¿cierto?, que usted ya conoce. Muchas gracias. Entonces, demos gracias al Señor, oremos, ¿cierto?, terminando este programa de acompañamiento pastoral. Padre nuestro, en esta noche le damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de participar de este nuevo programa. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos que ella continúe alumbrando nuestros corazones. Gracias por este libro de Primera de Juan. Amén. Cuántas lindas enseñanzas, Señor, usted trae al presente. La persona y obra de Jesús, quien vino a rescatarnos del pecado, quien vino a destruir las obras del diablo. Gloria a Jesús, porque en Él tenemos, ¿cierto?, esta vida nueva. Y en Él tenemos la victoria sobre el diablo. Gracias, Señor. Porque hoy, porque tú habitas en nosotros, porque hemos nacido de nuevo, amamos a nuestro hermano. Amén. Gracias, Señor. Te amamos a ti y amamos tu obra. ¿Cómo no alabarte, Señor? Glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Sigue hablando, Señor, aquel que aún no se decide. Que tu Espíritu Santo siga convenciéndole, de tal manera que pronto pueda tomar esta decisión por Cristo. Amén. Gracias, Padre. Delante de ti dejamos nuestra vida y todos los trabajos que vienen por delante. Especialmente, Señor, el trabajo con los niños. Señor, donde necesitamos mucho de ti, Señor, que tú avives tu obra en nuestros corazones y que tú, Señor, nos des muchos niños. Queremos, Señor, enseñarles tu palabra, Padre. Por eso, toca el corazón de la iglesia, a todos los hermanos, para que todos trabajemos unidos, llevando a los niños a Cristo. Glorifícate también en la ofrenda y en todas las actividades que vienen por delante. En tus manos les encomendamos. Señor, bendice ahora a cada hermano, amigo y familiar que ha participado del programa. Glorifícate en sus vidas, bendice su hogar. Señor, dales un descanso reparador. Y en especial, tu mano poderosa esté sobre los enfermos y sobre cada uno de los necesitados. Es lo que te pedimos con gratitud, dándote glorias a ti al finalizar este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Y será hasta el próximo martes, si así Dios lo permite. Chao. Cristo siempre nuestro todo, en todo Él es, salva, santifica.